Grabando, Bien, sí. bueno, hoy rompemos un poco con la inercia que nos había tenido entretenidos este año, ¿no? Que era el comentario, la conversación sobre el Serial uno. Y continuamos, en este caso, con una investigación que ha hecho nuestra colega Elena Usubiaga, em, sobre el uno en Freud. Es decir, al menos algún pequeño atisbo. Entonces, bueno, le dejo la palabra para que nos cuente. Bueno, solo algo del uno de Freud. Eh, eh, luego sí quiero añadir una referencias, lo que pasa que también las vas a trabajar tú, supongo, o yo. Referencias de la identificación primaria en Freud, No hay y están problema. en el yo y en, bueno, ay, lo diré, en otro texto también, Ujú. anterior de 1921, lo diré. Bueno, esto. Pero Sí, sí. lo que he tomado un texto que es de... Bueno, empiezo leyendo, ya está, no, No. no me voy a perder. A ver, esto es... empiezo citando a Freud. Aún en los sueños, tiene que ver con el ombligo del sueño, que es uno de los imposibles, ¿no? Aún en los sueños mejor interpretados es preciso a menudo dejar un lugar en sombras, porque en la interpretación se observa que de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se dejaron desenredar, pero que tampoco han hecho contribuciones al contenido del sueño. Entonces, ese es el ombligo del sueño, el lugar en el que él se asienta en lo no reconocido. Está traducido en Amroto como no reconocido, pero bueno, la palabra es unerkannt en alemán, que en la traducción en francés la traducen como lo no reconocible, que no es lo mismo, que no es lo mismo lo no conocido como lo irreconocible. Bueno, sigo citando a Freud. Los pensamientos oníricos con los que nos topamos a raíz de la interpretación tienen que permanecer sin clausura alguna y desbordar en todas las direcciones dentro de la enmarañada red de nuestro mundo de pensamientos. Y desde un lugar más espeso de ese tejido se eleva luego el deseo del sueño como el hongo de su micelo. Esto es en Amor Tú, tomo 5 de la interpretación de los sueños, página 519. Bueno, he tomado un texto publicado eso, en la Lettre de l'École de la Freudienne en 1976, número 18, en el que se publicó la transcripción de las jornadas de carteles que tuvieron lugar en París en abril del 75, así como las jornadas de trabajo preparatorias que se realizaron en Estrasburgo 26 de enero del 76. Marcel Ritter, que integraba el cartel de Estrasburgo en torno de la interpretación de los sueños, intervino con una pregunta sobre lo unerkannte, es decir, sobre lo no reconocible. La respuesta de Lacan fue también publicada el siguiente año en Lettres de l'École Freudienne, también número 18. Cito a Marcel Ritter. Es una pregunta que se me ocurrió esta mañana, pero que también está relacionada con preocupaciones teóricas personales. El asunto, esta mañana, era ciertas palabras que comienzan con un. El unbewusst, lo unheilig. Esto me hizo pensar en lo unerkannt que encontramos en Freud, particularmente en la Traumdeutung, donde está muy mal traducido porque se tradujo, lo dice aquí, por lo desconocido cuando es lo no reconocido. Nosotros encontramos este unerkannt articulado con el tema del ombligo del sueño. El ombligo es ese punto en el que el sueño, aquí cito a Freud, es insondable, es decir, el punto en el que, en definitiva, se detiene el sentido toda posibilidad de sentido. Es también el punto en el que el sueño está lo más próximo del unerkante, o sea, de lo no reconocido o de lo imposible de reconocer. Entonces, sigo con Marcel Ritter. La pregunta que me planteo es si este unerkante, este no reconocido, o incognoscible, dice, indicado por esta madeja de pensamientos, si no podemos ver allí el real, un real no simbolizado, algo ante lo que finalmente el sueño, en tanto que red
se detiene y no puede ir más lejos. Por lo tanto, me planteo también la pregunta, ¿de qué real se trata? ¿Es el real pulsional? Y también las relaciones de este real con el deseo, ya que Freud articuló la cuestión del ombligo con el deseo, puesto que este es el lugar donde el deseo se eleva como un hongo. La Se lleva respuesta que se lleva se eleva como un hongo. como un hongo. Ujú. La respuesta de Jacques Lacan. Por cierto, doy mi respuesta actual. Es todo lo que puedo decir hasta donde yo he llegado. No pienso que sea, bueno, hasta donde yo he llegado no pienso que sea el real pulsional. No leo todo, que decir que entrecorta un poco. Continúa. Me extrañaría mucho que lo que sea me empuje a otra concepción. Estoy más bien impresionado de escucharlo hablar de real pulsional. Estoy felizmente impresionado porque es verdaderamente que hay un es verdadero que hay un real pulsional, pero hay un real pulsional únicamente en tanto que lo real es eso que en la pulsión yo reduzco a la función del agujero. Es decir, eso que en la pulsión esté ligada a los orificios corporales. Pienso que aquí todos pueden recordar que Freud caracteriza la pulsión por la función del orificio del cuerpo. Él parte de un tipo de idea, de la constancia, de lo que pasa por ese orificio. Esta constancia es sin duda un elemento de real. Yo mismo intenté figurarla mediante algo de matemática. Algo que en matemática se define con lo que se llama constante rotacional. Esto lo he revisado. Bueno, leo lo que... Lacan se refirió al teorema de Stokes en su texto de los escritos Posiciones del inconsciente. La referencia a la teoría electromagnética y concretamente a un teorema llamado de Stokes nos permitiría situar bajo la condición de que esa superficie se apoye en un borde cerrado, que es la zona erógena, la razón de la constancia del empuje de la pulsión sobre la que Freud insiste tanto. Esto lo he leído muy rápido, pero me parece que tiene su... Bueno, Mm. lo podemos volver, pero me parece interesante que está tratando aquí de buscar la... Pero bueno, esto tiene que ver con lo que hemos hablado en otros momentos sobre la pulsión. Lo paso. Yo creo que es necesario distinguir, sigo citando a Lacan, yo creo que es necesario distinguir lo que ocurre a este nivel del orificio corporal, de lo que funciona en el inconsciente. Creo que también en lo inconsciente algo es significable de modo totalmente análogo. Creo que eso frente a lo que Freud se detiene como ombligo del sueño, puesto que es con ese propósito que él utiliza el término unerkannt o innerkannt, o sea, lo no reconocible, creo que de lo que se trata es de aquello que se llama, designado en otra parte por lo unverdrängt, es decir, lo reprimido originario. Creo que está en el destino de lo reprimido primordial, a saber, de algo que se especifica por no poder ser dicho en ningún caso, sea cual sea la proximidad. De estar, si se puede decir, en la raíz del lenguaje, que podemos dar la mejor figura de lo que se trata. No sé si el leído suena bien o no. Igual hay que leerlo en papel. O sea, relaciona el Innerkant, o sea, lo no reconocido, con lo reprimido originariamente, con la represión original. La relación de este Urverdrang, de este reprimido primordial, puesto que hace un momento se planteó una pregunta relativa al origen, creo que es a esto a lo que Freud vuelve a propósito de lo que se ha traducido muy literalmente por ombligo del sueño. Es un agujero, es algo que está en el límite del análisis. Es Lacan, evidentemente eso tiene algo que hacer con el real, que es un real perfectamente nombrable de una manera que es de puro hecho. No es por nada que pone en juego la función del ombligo. Efectivamente, es un ombligo particular, el de la madre o el de su madre, aquel al que alguien se encuentra en definitiva suspendido, reproduciéndolo, si se puede decir, por la sección para él del cordón umbilical. Es evidente que no es de él
de su o sea, del cordón de su madre, que él está suspendido, es de su placenta. Es por el hecho de haber nacido de ese vientre y no de otro lugar que un cierto ser hablante, y aún lo que llamo por el momento, lo que designo con el nombre de parlet, lo que resulta ser otra designación de lo inconsciente. Es por haber nacido de un ser que lo deseó o que no lo deseó, y que por eso, por ese solo hecho, lo sitúa de cierta manera en el lenguaje, que un parlet se encuentra excluido de su propio origen. Y la audacia de Freud en su momento fue simplemente decir que en algún lugar se tiene la marca en el sueño mismo. El sujeto, en sus producciones imaginativas, no olvidemos la condición de la Darstellarbeiten, o sea, que lo traducimos por papel de la posible figuración o de la representatividad, o también miramiento por la figurabilidad, mejor traducción. Conserva en algún lugar la marca de un punto en el que no hay nada que hacer. Es el punto justamente de donde sale el hilo, pero este punto asimismo está cerrado, como está cerrado el hecho de que nació de ese vientre y no de otro lugar, de lo que hay en el sueño mismo, el estigma, puesto que el ombligo es un estigma. Es un estigma donde es el único punto, hay algo en común con todo aquello que fue enfanté, es la palabra que en francés, no sé cómo lo estaría ahí traducido, alumbrado, pero enfanté también es como generado, engendrado. Bajo ese modo vivíparo, pero con esa adición de que se trata de un ser placentario, y este ser placentario conserva una traza que allí se designa, al mismo nivel se designa, pero también se puede traducir como se marca o se señala, al nivel mismo de la simbolización. Es seguro que solo el parlet, el ser hablante, puede llegar a la noción de la que yo partí para lo que es del inconsciente. Hay algo que no por nada se reduce a una cicatriz, a una parte del cuerpo que hace nudo, y que ese nudo es señalable. Tampoco en su lugar, por supuesto, ya que hay ahí el mismo desplazamiento que está ligado a la función y al campo de la palabra. En el campo de la palabra hay algo que es imposible reconocer, de modo que el 1, con mayúscula, tiene ahí otro valor que el que le dimos esta mañana. Habían estado trabajando sobre la función del +1, del cártel. El 1 designa, propiamente hablando, la imposibilidad, el límite. Cuando hablamos de lo impoético, en poétique es el fondo sobre el que se produce lo poético. Cuando hablamos de lo unerkannt, o sea, de lo no reconocible, eso quiere decir lo imposible de reconocer. No es simplemente una cuestión de hecho, es una cuestión de imposibilidad. Lo unerkannt es lo imposible de reconocer. Freud no lo subraya en el pasaje, no lo subraya. Bueno, no sé si es un lapsus, si es no lo subraya, no sé. En el pasaje sobre el ombligo del sueño. Es solamente por otro lado que tenemos la noción de reprimido primordial. Pero incluso la noción de reprimido primordial en la forma en que es dada no pone el acento en la función de la imposibilidad. Es el sentido del 1, con mayúscula, en el término que en alemán designa lo imposible. Es el unmöglich de lo que se trata. Eso no puede decirse ni escribirse. Eso no cesa de no escribirse. Es un tipo de negación redoblada, que es aquella por la cual podemos aproximar el empleo radical de la negación. Cuando digo esto no cesa de no escribirse, es ahí que juega esa especie de vaguedad, de flu, dice. De flu o de vaguedad que resulta de esto es que la única manera de definir hablando con propiedad lo posible sería decir que lo posible cesa de escribirse. Es la única manera realmente fundada de ceñirlo de cerca. Es justamente la distancia que hay en el alcance de dos negaciones.
Esto no cesar de escribirse, lo que volvería por el efecto que habitualmente se da la doble negación. Al limitarse a esto, que eso cesa de escribirse. Pero el no cesa de no escribirse, está ahí lo que me parece el sentido de lo unerkannt, en tanto que Verdrängung, o sea, lo irrepresentable en tanto que reprimido primordialmente. No hay nada más que extraer de ahí. Es lo que Freud señala cuando habla del ombligo del sueño. Es ahí que ya no se entiende ni jota. Esto lo dice Lacan, no hay ninguna posibilidad de tirar más del cordel, salvo para romperlo. De modo que esto señala una analogía, por entero análoga, a lo que usted acaba de designar como real pulsional. Bueno, aquí hace una referencia a Kant, que igual me la salto, pero... Bueno, les pido perdón por haberme extendido tanto, pero es necesario decir que la pregunta que usted avanzó necesitaba, me parece, cuando menos, esto para responderlo, puesto que es, en efecto, una pregunta que es la simple puesta en palabras de que desde el origen, en el reconocimiento mismo del inconsciente, está la noción de que lo que hace ahí la consistencia, lo que ahí hace propiamente hablando lo real, es un punto de opacidad, es un punto de infranqueable, es un punto de imposible. Es en esto que la noción de lo imposible me parece situar de una manera absolutamente central y respecto de una cierta imposibilidad que está relacionada, que es coherente, que permitiría especificar en la cadena de los seres, como Freud mismo lo subrayó, que permitiría especificar el ser humano como siendo, ya no la obra maestra de la creación, el punto de despertar del conocimiento, sino al contrario, el asiento de otro especial unerkannt, es decir, no solo un reconocimiento, sino una imposibilidad de reconocer lo que concierne al sexo. Pues bien, ustedes ven, eso quiere decir que aquí me encuentro dichoso. No se me hace una pregunta idiota. Rindo homenaje a Marcel Ritter por haberme planteado esta cuestión de lo unerkannt. Me he dejado arrastrar un poco, les pido perdón. Era evidente, era obligatorio que eso me arrastre. Es preciso decir que hay que... Por favor, Elena, es que Milagros pregunta, ha hecho una pregunta en el chat de qué texto estás leyendo. Okay. Pues uno que he escrito antes, yo. Milagro, antes lo tienes, José, Pero dime vamos, dónde lo es el tienes. de... Pero lo he cogido de ahí, del... Ella lo está traduciendo simultáneamente, lo Sí. está traduciendo Elena simultáneamente. Es decirle lo que es, que yo no me lo sé. Es Es una en intervención. Ajá, Pero lo dilo, tienes dilo. ahí, lo tienes en el grupo, el texto, para luego consultarlo. Sí, Escúchalo, sí, Milagros, ahora y luego ya sí, lo lees porque si está un quieres, ¿no? poco... Me, Gracias, gracias. me doy Vale. cuenta que no es fácil de leer, pero bueno, estoy acabando. Bueno, No, ahora hablaremos sobre ello, o sea sí, que no. pues bien, ustedes ven, eso quiero decir que aquí me encuentro dichoso, bueno, rindo homenaje, me he dejado arrastrar. Es preciso decir que hay que decir mucho para volver esto sostenible. Ya para responder también a la persona que me había hecho una pregunta sobre el origen del deseo, se cierra así el círculo. A su vez, es por esto que Freud comenzó su Traumdeutung con su fórmula que conocen, que es: si no puedo conmover a los dioses, conmoveré al infierno. De todos modos, esto es una cita de Freud, de todos modos, sigo con Lacan, si hay algo que Freud vuelve patente es que lo inconsciente resulta es que de lo inconsciente resulta que el deseo del hombre es el infierno y que es el único medio de comprender algo. Es por eso que no hay religión que no le haga su lugar. No desear el infierno es una forma de Widerstand, dice, es la resistencia. Bueno, hasta aquí lo que he recogido ahí. Bueno, yo lo que me planteaba aquí es poco que añadir, ¿no? O nada que añadir. Me parece interesante cómo relaciona varios de los ¿no? Por eso lo recogía. A mí este texto me resultó esclarecedor. Texto en el que Lacan declina los imposibles.
también la imposibilidad de la relación sexual, la imposibilidad de un universal para nombrar a la mujer y la imposibilidad de decir incluso incluso de escribir todo. Y me hacía una reflexión y una pregunta. De entrada, la importancia en esta orientación, no, la importancia en la orientación de un análisis del límite de lo interpretable, que está en el origen mismo del lenguaje y como marca de nuestro ser, seres placentarios, es decir, la marca de cómo hemos sido deseados o no y hablados o puntos suspensivos. Por ello también el límite del análisis. Sin embargo, lo que me planteo es cómo podernos orientar sin haber hecho la experiencia de saber, de extraer este saber sobre el propio límite. Bueno, con todo, seguimos corriendo, lo he puesto así, el riesgo de seguir soñando con decir lo indecible. Vale, hasta ahí. En fin, bueno, un poco, me hubiera gustado que fuera un poco más fácil de leer. Me ha salido así. Pues muy bien. Luego, si queréis, pero vamos, tengo las frases recogidas de lo de la interpretación primaria. Hoy de la interpretación, está bien. Bueno, el lapsus es buenísimo. De lo Buenísimo. ininterpretable. Eso es. Pues eso. Aquí está. La frase. Miren, solo quería decir una cosa antes de arrancar, que es una precisión. Creo que el texto creo que no está en lo que les había enviado antes, que es lo de las jornadas del 76, de abril Ah, del ¿no? 76. No, lo acabo de enviar, lo voy a mandar ahora también como PDF, que lo estaba descargando, porque me aparece como fecha Estrasburgo 26 de enero del 75. Está en la página del ANEL y también ha sido publicado en una revista que se llama Psicosomática. Entonces, tenerlo allí, porque si hay algún... bueno, el que lo vaya a buscar que lo pueda encontrar. Se llama Respuesta de Lacan a una pregunta de Marcel Ritter. Ah, vale, 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 Vale. vale. Vale, Gracias. Lo has vale. Se los enviado, comparto. ¿no? Ya se los voy a Lo has mandar. compartido. Vale, muchas gracias, porque ya me No, no, lío no. yo. Vale, Por eso no lo ubicábamos. vale. Voy aquí. Bueno, Bueno, nada, empezamos simplemente a... una mención y ya, y ya. La primera vez que habla de identificación primaria es en 1921 en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que dice la identificación es conocida en psicoanálisis como la manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona, la forma más primitiva de lazo afectivo con el objeto, y desempeña un importante papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Esta es la primera vez que habla, y la segunda, que me parece interesantísimo porque se desdice, dice que es en 1923 en el Yo y el Ello. Freud abunda un poco más en el tema y afirma que es una identificación con el padre de la historia primitiva. Cito textualmente: es una identificación directa e inmediata que se sitúa antes de toda investidura de objeto. Es la primera y la más importante serie de identificaciones y demás. Bueno, luego ya no me extiendo más ahí. Vale. Vale. ¿Digo Bueno, algo? sí. Queda abierta la Bueno, conversación. yo creo que, a ver, la pregunta, ¿quién la hace? ¿Quién hace la pregunta? La hace No, la un... pregunta del texto que hemos visto. Ah, Marcel Ritter. Sí, eso bien, pero ¿quién es? ¿Quién es? Sí. Yo lo único que sé de él es que es uno de los que acudía al seminario de Lacan. No tengo ni idea, la verdad. Pues mira, no me Esto interesa es, porque... pero esto es una pregunta que él hace en una presentación, en una presentación de jornadas de cárteles o cómo. Sí, Mm. sí. Pero ahí no está hablando, no está dando un seminario de Lacan, ¿no? No, Están no. hablando. Es una Están hablando conversación y en esa conversación le lanza esa pregunta. Le lanza una pregunta que es una conversación sobre el más uno, que no tiene nada que ver. Pero él se queda con la cosa del uno y dice que es un tema que personalmente le interesa mucho y que lo está investigando. Y por eso se lo lanza.
Y Lacan lo agarra y agarra los un freudianos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que a Lacan esta pregunta le choca, le golpea. Voy a decir cómo lo pienso. Igual es una tontería, pero yo lo voy a pensar, lo voy a decir como lo pienso. Yo creo que le golpea, lo cual quiere decir que lo tambalea a Lacan en su estructura teórica. Por su respuesta, lo digo. Porque ahí está mezclando la biología de todas no sé cómo las llama él, las membranas esas que en una época de su enseñanza. La lógica de otro tiempo de su enseñanza. Lo está mezclando todo sin llegar a decir absolutamente, sí, bien, cogeros el inconsciente, como se dice en alemán, Un Bewusst. un bus, ¿no? Pero que está cogiendo de ahí todo, pero que está, yo no lo veo claro a Lacan en la respuesta, porque coge diferentes momentos de su teorización y yo lo que veo es que le choca mucho y lo tambalea. Por lo cual la pregunta debe ser una pregunta realmente muy interesante y no lo digo ya tampoco yo, lo dice Lacan. También es una pregunta muy interesante y que por eso se extiende tanto. Pero yo veo una extensión, esa es mi opinión, no sé qué opináis vosotros. Sí, a mí me parece que hay una... Marcel Ritter cuando pregunta, nombra la cuestión del ombligo del sueño y me parece, bueno, también nombra lo Unheimlich, pero de lo Unheimlich, por ejemplo, Lacan en esta oportunidad dice poco, ¿no? Entonces se queda con más bien de todas las posibilidades, el Unbewusst, el Unheimlich, y el Unerkannt, me parece que se queda con lo Unerkannt, ¿no? No, y luego, define o nos aproxima a qué se refiere con eso. Es decir, porque lo va a ligar, la relación de esto con lo Urban, que es lo reprimido Eh, primario o lo reprimido Primordial. original, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo que es un uno de Freud, ¿Es un qué? ¿Es un pero qué? es un uno Es de Freud. Puedo un estar de uno. acuerdo que es un uno de Freud. No estoy del todo seguro que sea el único uno, este, o que lo uno quede siempre vinculado, a lo reprimido. Al final, de hecho, creo que tú decías, Elena, no sé si eras tú o era la intervención de Lacan, hablabas como de una posibilidad que era anterior a la elección de objeto, ¿no? Y Mm. a mí me La parece que ahí es donde identificación está, es me parece que es la, donde está identifi- el meollo, ¿no? la identificación Sí, de primaria. Sí, sí, sí. sí. Eso lo he planteado yo con respecto a uno de los un. Sí, Eh, sí, sí. yo, Teresa, tengo la impresión de que parece Lacan más confuso porque me he dado cuenta que es un texto que no es para leer en voz alta, es para leerlo ¿No? en papel. Creo que queda confuso Bueno, pero en cómo lo digo. No, te digo por qué, porque me parece interesantísimo cómo junta el ombligo del sueño con lo Unerkannt, con lo irrepresentable, Ujú. con lo reprimido originariamente y con el límite a la interpretación y con lo imposible. Es decir, que Sí, sí, sí. para mí, y después dice espera, por favor, Elena. El ombligo del sueño, por favor, el con ombligo lo... del sueño con lo Unerkannt, o sea, lo irrepresentable en Freud, con lo reprimido originariamente, o sea, lo Urverdrängung, con ahora que, a ver con lo ininterpretable, dice con el límite es un imposible Mm. y Es plantea esta es la imposible. marca de ser placentarios. Ajá, ajá. A mí me parece interesantísimo eso porque dice el- 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 es decir, puesto que hemos sido concebidos por otro
hemos sido representados por otro. De hecho, de alguna manera, nosotros no accedemos a nuestra propia representación. Es decir, hay un punto de imposibilidad de acceder ahí. Pero es que eso no lo entiendo. No entiendo lo que dice Lacan. Ya. Yo así lo entiendo bien, lo entiendo como precisamente el límite del análisis. Y entiendo que tiene que ver con el poderse encontrar con algo de esa marca. Pero esa marca, efectivamente, que lo que le plantean es si es, lo que le plantea el Ritter, es si es un real o tiene que ver con un real pulsional. Lacan dice que es una marca que no es pulsional, que es una marca que yo sí que creo que tiene que ver con la identificación primaria, vamos, es el uno. Entiendo que es el uno. Entonces, yo creo que aquí Lacan está juntando los conceptos de Freud para decir esta marca es hasta donde podemos llegar en un Mm, análisis. ujú, Y no se empeñan en ir más allá de eso, pero también el hecho de tener, para mí, el hecho de tener eso en el horizonte marca una orientación diferente en el análisis. mm. ¿Cómo entiendes lo de lo placentario? ¿Eh? ¿Cómo entiendes esto de lo placentario? Porque Yo- allí dice una cosa muy interesante, porque dice, no es la madre. Se lo dice, creo que lo dice así, no lo estoy buscando, ahora lo ubico y se los leo. sí, te lo busco eso, ¿eh? Pero dice, no es la madre. Sí. Deja de buscarlo, a ver si... A ver. Sí, dice, es efectivamente a un ombligo particular, aquel de su madre, el ombligo de la madre, que alguien se ha encontrado en suma suspendido reproduciéndolo, si puede decirse, por la sección para él del cordón umbilical. Espera un segundo. Sí. Sí, perdonar. Sí, no, no te preocupes. Sí. Entonces, aquí es donde está lo interesante, ¿no? Dice, es evidente que no es al de su madre que está suspendido, es a su placenta. Y después más abajo dice, un estigma por donde es el único punto, hay alguna cosa en común con todo lo que ha sido parido bajo este modo vivíparo, pero con esto de más, que se trata de un ser placentario y de eso, este ser placentario conserva una traza que se confirma ahí al nivel mismo de la ¿Ves? simbolización. Está traducido como traza, que en realidad es trait. Mm, Trait francés, que es marca. marca, vale. Está traducido, sí. Pero lo interesante es que ubica la marca como algo que estaría en el nivel mismo de la simbolización. Sí, Uno se puede exacto. preguntar, Exacto, exacto, este, exacto, exacto. mm, Exacto. A mí me parece, eso me parece, yo es que no sé si los explicar, pero creo que lo entiendo. O sea, me parece brillante eso. Es como, es decir, por el hecho de que somos placentarios, es como el talón de Aquiles, porque lo agarraron de ahí. Es decir, hemos mm, llegado a agarrarnos de algún lado. No, 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 no nacemos, no sé cómo decir, del huevo tampoco, no nacemos de la nada, nacemos de un otro. Y eso nos deja una marca. Y nos deja una marca yo lo entiendo así, que nos deja una marca además que nos hace que no podemos acceder a todo. Podemos acceder a decir hasta aquí llegamos. Y aquí me encuentro con esto, ¿no? Y hay algo incluso del deseo del otro que ¿dirías que es una marca de goce? es una marca sobre la que yo diría, pero a ver, ahora sí que estoy pensando, yo diría que es una marca sobre la que sí, se puede instaurar un goce, sí, claro que sí, seguramente, Mm, ujú. seguramente, O sí. sea, que el goce es algo que se instaura al nacer, o cómo lo ves. Digo porque lo de la placenta ha sido muy visitado, especialmente por los clinianos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y bueno, y ofrece algunas preguntas. Bueno, no, Lacan creo que hizo también formación cliniana en su momento, ¿no? Mm. Entonces me preguntaba un poco esto, pero bueno, no tienes que tener las respuestas, ¿no? A mí lo que me parece que es interesante es que hace un recorrido del uno hasta este punto situado
en el límite, lo diría así, en el límite de lo simbólico, pero me parece interesante es que podemos hablar de ese límite eh, como un imposible, eh, pero diría así, a partir precisamente que se hace el agujero, es decir, entonces no estoy muy claro si es un agujero si el agujero equivale a la marca, por ejemplo. Yo creo que no. Yo No, creo que no también, ¿eh? Yo no, también creo que no. Pero hay, es verdad que Es un texto complejo. sí, también tengo la impresión de que a veces queremos que todo nos coincida, ¿no? Ya, ya. Y son conceptos que se van... Lo mismo que en Freud, por ejemplo, lo que me parece interesante es que de alguna manera Freud agarra ese imposible por un lado, por otro, por otro, por otro. Es decir, ya en la interpretación de los sueños empieza con algo de eso. Con hablar justamente de lo imposible de interpretar y del ombligo del sueño. Estamos en 1900. Mm. Los textos, por ejemplo, de la identificación primaria son 1921 y 1923, es decir, después de Más allá del principio del placer, que es otro Eso sí. Freud. Pero también hablaba de la identificación primaria y de la identificación histérica en los escritos sobre la histeria. O sea, yo creo que es como distintos niveles o distintas maneras de intentar ¿cómo es? Abordar o atrapar Sí, algo aproximarse. de lo Mm. imposible. Mm. De lo imposible. Esa es mi impresión y a mí eso es lo que me resulta esclarecedor. Lo que pasa es que, De y yo todas formas, entiendo, sí. ¿eh? Sí, dime, dime. Es decir, y que en Lacan también creo que va. También, es decir, yo entiendo que hay algo ahí del orden del encuentro. Vamos a pedir turno, ¿no os parece? Sí, 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 Vale, sí, ¿eh? que me extiendo. Bueno, luego os digo una cosa que dijo Miller al final de las jornadas de Lecole de la École Freudienne Ah, sobre muy un bien. goce. Pero bueno, que es que me he acordado por lo que preguntabas tú, José. Pero bueno. Ujú. A ver, aquí no los... Bueno, yo he dicho que pidamos turno y todo el mundo se ha callado. No, no, yo no. me levanta la mano, José. Bueno, yo Yo la soy tenía aquí incallable. levantada. Yo la tenía Ah, levantada porque es que era un diálogo, ¿dónde está Elena? Un diálogo entre vosotros y yo, no sé, los demás, pero no entiendo nada. Lo digo tal cual, porque es muchas muy, veces yo no entiendo muy, nada. Y muy. esta vez no entiendo Menos nada. mal que medimos poco sesudo. Y Elena. sabéis, y sabéis cuando empiezo a no entender yo nada? Cuando empieza la cosa a ponerse simbólica. Mm. Ahí yo no entiendo nada. No entiendo nada. ¿No oyes? He Que, oído, que sí, estás, sí. que está silenciada Sí, no, ahora. pero Pero es que lo que quería decir, que aún no lo acaba de decir, es que Lacan puede ser muy sesudo. Y vale, nos podemos poner ahí a decir que es sesudo Lacan. Pero yo creo que sigo diciendo que esta pregunta le ha chocado, le ha golpeado, lo ha tambaleado y aquí está mezclando conceptos sin parar. Mm. Y está pensando en voz alta. Ujú. Y yo me siento incapaz de saber lo que está pensando en voz alta él. Respecto a lo que tú dices, sí. Ahí la identificación directa que sale en el 1923, que es inmediata, esta es una de las investigaciones que vamos a hacer en el yo y ello. No solamente está eso, pero de alguna forma es algo que está que en el complejo de Edipo lo resalta en el 1921 la masa psicología, pero ahí lo cambia y lo vuelve a la transmisión sin palabras que podría estar en el Moisés, que continuará Ya. después. Pero vamos a ver si nos aclaramos, porque es que esto es un simbólico o no simbólico real, y entonces yo no me aclaro con todo esto. Porque es que habla de todo. De momento se pone a hablar del parlet, y también en lo que has leído, yo qué sé, de lo imposible, o sea, de la lógica aristotélica, lo indecible, lo que no cesa de decirse y escribirse o como se llame. Pero es que lo mezcla todo, hay un montón de cosas. ¿La ya? No, no. No, José, no. Sí.
Sí, no, solo quería situar, como se ha traído algo del seminario, del seminario, del yo y el ello, quería situar un punto que a mí me parece que es interesante poder tomar en cuenta a la hora de esta discusión, ¿no? Lo encuentran para los que quieran en la página 20, 19 y 20. Es decir, y allí Freud viene hablando de distintas formas de aproximarse al término inconsciente y va declinando algunas construcciones, ¿no? Las va dejando caer. Va a decir entonces que hay una construcción descriptiva que lo pone del lado de la filosofía y dice no psicoanalítico. Después va a hablar de la concepción dinámica y finalmente de la sistemática, ¿no? Pero en esta página les voy a leer este fragmento a propósito de algo que a él le hace, es lo que justifica, según él, el pasaje de la primera tópica a la segunda. No es el más allá del principio del placer, aunque tiene que ver con el más allá del principio del placer. Dice, voy a leerles desde la 19, dice, la consideración dinámica nos aportó la primera enmienda, que no es descriptivo, y la intelección estructural trae la segunda. Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto decir reprimido, todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por serlo reprimido. Y un poco más adelante dice, puesto que nos vemos así constreñidos a estatuir un tercer inconsciente no reprimido. Me parece que cuando hablamos del uno, es decir, la pregunta del uno, desde la pregunta de Ritter, trae la cuestión del Unbewusst. Y yo creo que habría que plantearse el uno no reprimido, lo diría así. Que no me queda muy claro que sea el uno imposible que Lacan trae, porque efectivamente, pues pensado desde las categorías aristotélicas, este, no se distinguiría, digamos, de la represión primaria. Yo creo que ahí es donde está quizás algo del enredo al que Teresa alude, ¿no? Pero bueno, lo dejo para conversar. Es que me vais a perdonar mi ignorancia, pero desde el principio es que no sé lo que es lo real pulsional. Mm, Es que no sé, es que con eso me he enredado. Es que, mm, y los agujeros. Pero claro, claro, obviamente. Entonces los agujeros, o sea, es que claro, los agujeros tienen que ver con lo simbólico, vistos así. Lo pones con las pulsiones parciales. Tiene que ver con claro. lo simbólico. Entonces, estamos en el simbólico. Es que si no nos hablamos. No tendría que ver con lo placentario, es lo que... Es que Es no. que lo placentario yo no sé ni, o sea, ya Ya, sé que ya. eso cita a veces, no sé cómo las llamas, le pone un nombre, pero no sé a qué viene a cuento. Eso podría ser de Melanie Klein, pero no lo entiendo yo muy bien. Ahí que tiene que ver la placenta de la madre con el hijo, o la teta buena o la teta mala, no lo sé. Que No, también me sí ha que... desorientado Creo mucho, que tiene que ver con el simbólico también, pero no, que también no, me ha no lo quiero desorientado decir. mucho la cuestión de lo imposible. Pues claro, estamos otra mm. vez con lo imposible y no con lo contingente. Pero de verdad que no tengo ni idea. Bueno, A si mí se me lo refiere hablaba a la Elena, represión es lo imposible. Sí, exacto. No, no tengo ni idea de lo real pulsional, me refiero. Sí, Elena, Elena. Yo, es que, a ver, hay muchas cosas en lo que Ya. estáis diciendo. no, no, hay muchas cosas en lo que decía Lacan, ¿eh? Caramba. Sí, sí. A ver, yo creo que lo pulsional queda ahí de lado. Lo ha dejado de lado. Pero yo creo que la referencia tiene que ver con que cuando hablamos de represión, estamos hablando de pulsión. Mm, Es decir, que estamos hablando ¿qué es lo que se reprime? Lo que se reprime es la Forstella, el representante de la representación de la pulsión. Eso es lo que se reprime. Entonces, claro, lo originariamente reprimido sería algo imposible. Entonces, mm, en ese sentido sí que entiendo que hay un punto de conexión entre la pulsión. Es decir, ¿cómo se organiza una pulsión? Una pulsión se organiza con una representación.
Sin una Ujú. representación no se organiza una pulsión. Se Claro. organiza en relación a un agujero pulsional, en relación a un punto de goce, un punto de satisfacción. Hace referencia a eso en este texto, entiendo, yo lo entiendo así. Hace referencia a eso, pero no es solo el agujero y lo que pasa por ahí y el goce, sino que hay una representación para que se constituya como tal una pulsión. Y esa representación es la que se reprime. Lo que pasa es Mm, que, claro, lo originariamente reprimido está en el límite, yo entiendo ahí, de lo imposible de representar o de lo imposible también de interpretar. Yo lo mm. imposible lo entiendo ahí, en lo imposible de representar o lo imposible de esto. En este mismo, no sé, en el mismo texto de Freud, a mí no me parece casual que en el yo y el ello, después de Sí, decir sí, lo sí. que has dicho tú, José, empieza a hablar del papel de la representación de palabra, ya en la página Ya, ya, 25. claro, Bueno, en claro. fin, no, nunca lo había leído así, ¿eh? Nunca lo Ya, había leído así. pero habla de la representación palabra para hablar de lo reprimido, pero Eso es. también va a decir que habría otros modos que no quedan enlazados, porque él habla allí de enlaces de conexión o de de enlaces preconscientes, los llama así, y ubica muchas veces, creo que la forma mía de entenderlo es lo reprimido secundario lo ubica como preconsciente. Es decir, entonces quedaría del lado de lo inconsciente lo reprimido primario, pero lo reprimido primario allí No, rompe con esto que les leía, ¿no? Es decir, rompe con esto que les leía, que más bien es apuntar a un inconsciente que es no reprimido. Es decir, no reprimido quiere decir ni siquiera la represión primaria, al menos como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, me parece que es un esfuerzo freudiano de ir aún más lejos de los límites que le impone lo simbólico, es decir, incluso de los límites de lo imposible, ¿no? Lo imposible está planteado como un límite. sí. Entonces, cuando habla de esto de la placenta, la forma en la que yo lo puedo entender es para decir que no es objeto, no es un recorte. Es decir, el niño dentro de la placenta es el mundo, eso, todo el mundo, digamos, ¿no? No hay localización, no hay una figura como la figura de la madre, lo dice la allí, no se trata del ombligo de la madre, es decir, ni del de él. Es decir, entonces, bueno, me parece que esa es la vía que elige para dar cuenta de lo que no quedaría regulado por las cosas del discurso. O sea, me parece que ahí habría una suerte de apertura hacia lo femenino, pero lo femenino más lejos que lo femenino del 20 porque lo femenino del 20 es un esfuerzo también de inscribirlo en una lógica. Esfuerzo útil, clínicamente relevante, pero por otro lado, no sé si es el final de la elaboración, ¿no? Pero me parece interesante lo que plantea. ¿Sí, Teresa? Yo tenía la mano levantada. Que ¿te parece interesante el que plantea quién? Lacan trae esto, es decir, hace un recorrido por lo reprimido. Yo creo que porque Bueno, vamos a Ritter le ver, trae lo de lo vamos a ver. reprimido, pero bueno, no Es es que el, yo no es el único vuelvo a uno. insistir en que no entiendo nada. Y entonces yo creo que hay gente aquí que no entiende nada tampoco, pero no lo dice. Entonces yo qué sé, pues lo digo yo, si queréis, ya está. Que no tengo ningún problema en entenderlo todo o no entender nada, ya está. O entenderlo a medias, ya está. O medio decirme, da igual, todas tonterías esas. Vamos a ver. Lo reprimido, si tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de la defensa. Porque de lo que primero empezó a hablar Freud es de la defensa. Y si queremos hablar de lo último que habló Freud, pues tenemos que ir a hablar, eso es un follón, porque tanto la freudiana en este ratito no la vamos a ver. Es la división del yo, la escisión del yo en el proceso defensivo. Defensivo. Lo reprimido es un término simbólico, que ella lo ha explicado perfectamente. Se coge la representación, se va a no sé dónde, se va al inconsciente o dónde se va. Elena, la representación esa que se reprime. ¿Dónde se va? No, se reprime, es un esfuerzo de desalojo, estoy diciendo Freud. Pero estamos confundiendo represión primaria y represión secundaria, ¿eh? No, 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 no. La No, represión no. primaria sería la primera represión, si nos aclaramos. Pero la defensa va primero que la represión y todas esas historias.
Eso no lo digo yo, lo dice Freud. O sea, que es una cuestión de que, y está en el yo y el ello. Y lo reprimido está en el gráfico, está en el gráfico del huevo que tú pusiste, está en un trocito, no está en todo. Porque lo que sí que está en todo es el inconsciente. El inconsciente lo que sí que está en todo, pero no está lo reprimido. Entonces, darle tanta importancia a la represión primaria, secundaria o como sea, es estar en lo simbólico todo el tiempo. ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo en esto o no? Que es todo simbólico. Parcialmente, Dime, Eso ¿dónde? que en el porque límite. creo que la represión secundaria está en lo simbólico y Freud lo llega a plantear como preconsciente, partiendo de una definición que es susceptible de hacerse consciente, y lo reprimido primario, no. Entonces, respecto a lo reprimido primario, diría Bien, que bien, vale. Yo voy a decir una de las conclusiones, la voy a adelantar. Tengo que madurar y la tengo que leer con vosotros y cosas de esas. He dado muchas vueltas a por qué escribió el yo y el ello. Lo que es el texto parece controversico, la psicología y Lacan. ¿Por qué escribe Freud el yo y el ello? Cuando está fácilmente, para mí podía, bueno, el término consciente. Yo he llegado a la conclusión de que el yo y el ello está escrito para cargarse lo preconsciente y lo consciente. Estoy diciendo esto, no estoy diciendo otra cosa. Y lo preconsciente es lo reprimido. Porque es simbólico. Y de lo que está hablando en el yo y el ello, Freud es de la vida, no de la placenta, de la vida humana. Pero no desde el registro simbólico, sino desde el registro real. Por decirlo en términos lacanianos, que me da un poco de miedo utilizar el término de real ahí, porque el término de real no es. Y el final que dice Lacan, esto no sé de qué año es, 75 habéis dicho, el final que dice es que el sí, inconsciente es real. El inconsciente, no los agujeros y la parlet. No dice que el parlet es real. El inconsciente es real si lo queremos creer. Eso por poner algo. Entonces, creo que se aturulla y empieza a poner todos los términos en juegos simbólicos. Pero no hay solución, porque el real pulsional de las pulsiones de los agujeros que dice Lacan, no, claro que no, es simbólico. Elena. Me he perdido, ahora sí que me he perdido. Pues imagínate la pérdida que llevaba yo Ahora me he antes, ahí perdido con del con todo. toda una construcción Yo hecha, que pensaba si que... resulta que la yo placenta es pensaba- una marca que te deja ahí para no sé qué, para hablar de la represión primordial, no, no, es terrible. No, Es yo terrible entiendo. porque dice muchas cosas, es verdad que hay que leerlo, no escucharlo, pero aún escuchado dice muchas cosas Lacan. Yo pienso a ver, yo pienso que tanto Freud con sus como Lacan en lo que ahí está buscando y cuando plantea lo real, que eso es Lacan, creo que de lo que se está hablando todo el tiempo es de que hay de que no llegamos a todo, de que no se puede decir todo, de que hay un imposible de decir, de entender, de representar, y yo creo que eso tiene mucho que ver con, me parece que ha sido tú, Leia, ¿no? La que has hablado de la contingencia del encuentro y demás, ¿no? Ha sido tú, Leia, ¿verdad? Mm. Yo entiendo que precisamente quiero decir que, a ver, ¿qué hace que seamos seres hablantes y qué hace que haya un sujeto bueno, un ser que nace y que no habla nunca, por ejemplo, un autista, a lo mejor, ¿no? Que no habla nunca en su vida. ¿Qué hace que yo creo que son puras cuestiones pura cuestión contingente de algo que tiene que ver con el encuentro con el otro? Pero que de eso no podemos dar cuenta solo Pero es podemos decir que importante dar cuenta, ¿eh? es importante dar cuenta, hay que dar cuenta. A ver, yo no sé, Teresa, yo lo que creo es lo que lo que creo es que no podemos llegar a todo. Eso es lo que están sí, diciendo Por claro. supuesto, no Freud, podemos llegar a todo, Lacan. pero eso no hace falta el psicoanálisis para saberlo. Bueno, pero desde el psicoanálisis podemos saber que hay ciertas cosas de cada uno de nosotros como ser humano a ver, ay, me pierdo. Quiero decir, para mí el saber cuál es el punto imposible
igual hablo por mi propia experiencia, el saber, el haber podido llegar a un final de análisis donde me he encontrado con un punto donde no hay más que decir, donde hay un irreductible, reducido a una letra, como me encontré en un momento determinado que me hizo efecto chiste. Y sin embargo había una aceptación de llegar a lo imposible, de aquí, más allá de esto, no puedo ir más. Luego ya veremos qué hago con eso, y con eso sigo. Y esto me vuelve aquí a buscar por muchas esquinas, como se puede apreciar. Pero para mí eso tiene un valor enorme, no es por una cuestión teórica, sino por eso tiene un efecto en la clínica. Eso tiene un efecto de no pasarnos la vida reclamando que me digan, que me quieran, que me esto, que tal, me esperaron, no me esperaron. O sea, tiene... ¿Por qué? Porque con respecto a lo imposible, lo que creo que hemos hecho es, o que hacemos cada ser humano, es construir pues una novela, en el caso neurótico, una historia más deligante en el caso de la psicosis, bueno, cada uno o si lo hablamos desde la teoría de los nudos, nos inventamos un nudo que hacer con eso, pero en definitiva, eso determina nuestra manera de estar en la vida, nuestra manera de disfrutar y de sufrir en la vida. Por eso me parece importante dar cuenta de eso, no por otro motivo. O sea, dar cuenta de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo si estamos trabajando Pero, en Elena, si psicoanálisis? tenemos la hipótesis que lo vamos a ver con el yo y el ello del inconsciente, ¿cómo vas a dar cuenta de forma consciente de algo que es un funcionamiento inconsciente? O sea, el ser humano, para mí, el ser humano, ¿eh? En el yo y el ello, Freud ya dice, se acabó el preconsciente, lo reprimido y todas las mandangas esas de no sabe qué. Eh, Él tiene un funcionamiento inconsciente. ¿Cómo vas a dar cuenta con ¿cómo decirlo? Como, o sea, solamente estaría el acto. Es una manera, Solamente pero estaría el acto. quita la expresión dar cuenta, quita la expresión dar cuenta, Quita la que nos expresión está dar cuenta. enredando. Entonces, si no damos cuenta, ya está. No, Si la quito, ¿y qué yo hago? pienso que no es una cuestión. Claro que no podemos dar cuenta, claro que no, claro que no. Estoy hablando de, creo que lo que estamos buscando es cómo atrapar algo, precisamente, atrapar algo de lo imposible, O no, con las repercusiones que eso tiene. o no, o Vale, no, puede ser que no. vale, Puede ser que no esté, no. O sea, puede ser que hay gente que le da igual lo imposible. ya. Fíjate, el otro día estuvimos en una tertulia de psicoanálisis y cine y precisamente estábamos hablando de una forma de introducir el goce otro, ese de abarrado, con la mística. Y con la facilidad que tiene la gente se quedó muy sorprendida. La facilidad que tiene la mística hacia el acto, porque no se lo habían pensado nunca. Mm. La mística la pensaban como contemplativa y llevamos ahí dos casos que se ve muy claro que la mística tiene mucha facilidad para el acto. ¿Por qué no se enreda? Si me quiere, no me quiere, me deja de querer y todo eso que tú has dicho antes, Mm. que, que puede inhibir, ¿no? Puede inhibir. Yo te diría, no sé si podría ser, pero que un funcionamiento más un funcionamiento inconsciente de la mística. Pero también lo retoma desde el lado de la mujer, tanto Freud como Lacan, como todos los psicoanalistas mujeres que han habido en el mundo analítico. De todas maneras, creo que me estoy colando y está ahí Ahí sí, Maripaz. Maripaz, por favor, perdóname, ¿eh? Yo iba a contestar que para mí ha sido muy complicado todo, muy complicado. Sobre todo, bueno, yo me lo tendría que leer porque escucharlo así es complicado el texto. Y luego toda la parte de la placenta, de la madre y todo eso, yo es que con lo que me costó a mí, con lo que me costó a mí hacerme la idea que un feto era como un órgano más en el organismo, que decir que no creo que haya ahí nada, no sé si llamarlo simbólico, o sea, que le toque ahí, yo no me lo puedo imaginar. Yo creo que un hígado no está bien, hasta que no se encuentra con el otro, no, yo creo que, pero bueno, es una cosa que a mí me ha confundido, ¿eh? Y luego antes habéis dicho que la identificación es antes de que la elección de objeto, ¿no?
Mm. Ah, no, no Como sé si. es una de las definiciones de Freud, la Vale, identificación primaria. vale, vale. Pero, Era, pero, era pero que. antes da otra definición, ¿eh? Ah, vale, vale. Es que no, no sé si Ujú. lo había oído bien y no sé si lo había apuntado bien. Pues nada, eso, que para mí muy, muy complicado este texto, realmente. No me entera mucho de nada. Gloria, No, yo también eso, que no, que antes no podía levantar la mano antes porque no sabía que estoy con el móvil y eso que no, no me he enterado de nada. Lo siento mucho. Esto es muy complicado para mí. no se oye bien. Que no me he enterado mucho de nada, que no, que es muy complicado para mí. Ha sido muy complicado. No, solo eso. Vale, Sí, vale. Hombre, Sí, es un yo no texto sé, no sé complicado. si complicado te refieres a que está liado. Yo más que sí, complicado lo veo liado. sí, Creo que una liado. serie por parte de lo que ha leído de Lacan, Sí. una serie de cosas de aquí y de allá, Lacan era Lacan, de aquí y de allá, de aquí y de allá, que no concluye nada tampoco Lacan. Y además dice no sé cómo lo dice, pero dice que perdónenme por extenderme tanto, Mm. dice él. Pues sí, yo sé, creo que lo que tendría que haber dicho es perdónenme por estar ahí pensando en una mía y ustedes nos aclaran. Y no vamos a Igual tomar aquí la lo palabra. aclara luego, ¿no? Lo aclara luego en otro texto, porque eso lo hace, ¿no? Lo de embarrullarse y No, vamos a ver, liarse. Maripaz. No, vamos a ver, Maripaz. Yo creo que esto es una pregunta que va dirigida, o sea, una contestación que va dirigida, o sea, perdón, una pregunta que va dirigida a él. No sé si lo pregunta a él o por eso preguntaba yo antes si era una conversación o a todo el mundo. No lo sé. Elena. ¿Va dirigida a todo el mundo o a Lacan? Es que está silenciada. Está silenciada. A él. Es, A él. lo preguntan a él, sí. Y claro, él responde, yo creo que está chocado, le ha tambaleado y entonces le pone en la tesitura de decir rápidamente de entrada que lo real no puede ser lo simbólico porque los agujeros, la pulsión están en lo simbólico, la pulsión está en lo simbólico. Entonces no es lo real, como pregunta este hombre. Y luego empieza a andar por toda la teoría suya, es que recorre toda su teoría, Es con que es una muy cosa de estas, rápido, es que es un recorrido excesivamente rápido, es una cosa muy grande. Entonces, condensado. por ejemplo, con esto, con la discusión que teníamos aquí en la novela familiar del neurótico, el bla 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 que se cuenta o lo que se construye de no sé qué. Llegar a un imposible de todo eso. Y yo digo, o abandonar, ¿por qué no? Claro. O sea, abandonar. O sea, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo no se va a curar. No se cura, porque no tiene por qué curarse, porque el complejo es de complejidad, no de patología. Entonces, si hay algo que está ahí, dale que te pego, dale, es que se puede abandonar. Eso se abandona, ya está. Yo qué sé, depende del otro. Y no estoy hablando del otro grande, depende no solamente de ti. Depende de ti y de otro pequeño que tienes enfrente que puede ser tu madre, que no hace falta que sea tu hermano, semejante. Entonces todo eso, ¿por qué no se pone en psicoanálisis la palabra abandono? Y bueno, esto me he cansado, ya está. Se abandona y ya está. No, es que es imposible. No, no es imposible. Es que puede abandonarse. No es lo mismo abandono que imposible, es diferente. Es En ese más, sentido, Teresa, perdona, en ese no, sentido, no, no hablo más. en ese sentido, creo que podemos estar mezclando lo imposible quizá con lo impotente. Y ahí nos estemos enredando con eso. De tal manera, en el texto es que lo he intentado buscar, pero no lo encuentro. En el texto, Lacan nombra el uno. En todo ese enredo nombra el uno. Sí que podemos pensar como uno de los unos de Freud, ese punto de lo irreconocible, Mm. tendríamos que buscar más, pero claro, si esto todavía
Yo sigo enredada con la pulsión y lo real. Si está todavía enredado ahí, nada, Elena, di tú. Me encanta lo que dices, Laia. Y Teresa, yo creo que se da por sentado que uno va a llegar a un final de análisis, va a ser analista, va a decidir patatín, patata. Yo creo que no, yo creo que en lo que uno va encontrando puede elegir y por supuesto que puede decidir abandonar o no abandonar. Pero, eso por supuesto, me parece, vamos, menos mal que se puede, solo faltaría, si no sería casi una religión, o no sé muy bien. Pero, a ver, lo que sí creo que, a ver, se me escapa un poco con respecto a lo que decías, Teresa, pero a mí me parece interesantísimo entender realmente cuál es el límite de algo. Y un poco en relación a lo que decías, Maripaz. Para mí el ombligo o el ombligo, el cordón, o el ombligo, es una metáfora lo que está planteando. Es decir, que hay una metáfora y un punto de... Es decir, hay un punto al que estamos enganchados al otro. No venimos de... No son, o sea, no es... Venimos de un otro. Y eso genera unas servidumbres. Y eso genera unas servidumbres, eso nos deja una marca, nos deja una cicatriz, nos deja una marca que es el ombligo. Realmente, lo mismo digo bueno, que el talón de Aquiles por donde le agarraron y le salvaron, creo recordar, ya no me acuerdo bien, creo que lo tengo que volver a leer, pero es decir, que hay un punto débil que tenemos, punto débil o un punto sensible, un punto de cicatriz, pero que aquí lo que me parece interesantísimo es que relacionar eso con que venimos del otro y también con el parleto, en el sentido que recibimos algo de la lengua del otro, pero lo recibimos también de manera contingente, que se da un encuentro, no se da. Y está entre lo que el otro transmite, pero no es... en ese sentido, por ejemplo, no sé cómo decir, no es sin esa cuestión de la contingencia, pero no todo es Ah, simbólico. no, Ahí. sin Y duda. yo entiendo que hay algo que marca ese encuentro, que efectivamente eso marca un real. Y está ahí, entre real, simbólico e imaginario. Es decir, el ombligo lo podemos imaginarizar, pero no sé, yo creo que ese es el núcleo ahí. Y lo que planteas, Laia, con respecto a lo real pulsional, me parece interesantísimo, porque también entiendo que hay. Es decir, hay algo de cómo se instauran las pulsiones que también está ahí, en el origen, en el mismísimo origen de cómo... Es decir, ¿por qué un niño recién nacido hace huelga de hambre en un momento determinado? Yo he conocido uno, conocí Mm. uno, que fue autista luego, que fue un niño que luego lo tuvieron que alimentar con una especie de jeringa porque no podía, no pinchándole, sino a gotitas, no podía chupar. Hubo algo de un rechazo. Bueno, en fin, son cosas enigmáticas de lo que nos pasa en el encuentro con el otro. Y ahí se empieza a instaurar el primer punto de cómo se organiza algo en relación al agujero. Y claro que hay algo de un real pulsional, en el sentido. Claro, cuando decías antes, José, esto es goce. Yo creo que ahí se anuda algo, se anuda algo, se anuda. No sé, es una base sobre la que se anuda algo, a mi modo de ver, lo del el hongo que va en el micelio, no sé. Me parece metafóricamente me parece interesante, no sé. Pero bueno, Sí, a mí, sí, perdón. a mí me aclara, pero también quería decir una cosa. Hay algo del estilo de Lacan que, a ver, a mí a veces me enfada y me empiezo a dar vueltas y digo esto y vuelvo. Pero también es algo del estilo de Lacan, que no lo pone fácil, que él va, viene, va. Pero a mí este texto sí me parece que tenía las cosas, o No, lo que no, no, contaste ahí. espérate. Una cosa es que no lo ponga fácil. Ujú. Otra cosa es que esté enredado. Yo digo que Ya, está enredado. ya, Ya sé que acá no lo pone fácil. Cuando le da por ponerlo fácil, lo pone súper fácil. sí, El inconsciente es el discurso del otro. Más fácil, imposible. ya, Es la historia que no sé qué, viene eso de que la historia sale de la represión, la pone consciente y se va enredando. Facilísimo. Pero cuando se enreda, se enreda. Igual que ya, Freud. ya, 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 ya. Freud Yo se no le enreda veo con... enredado.
Yo no Pero, le pero, veo. yo aquí le veo enredado. Yo le veo enredado porque lo veo ahí, que Bueno, si lo simbólico y no sabe cómo ahí chapotear en toda la cosa esa. Hay veces que no está nada enredado, ¿eh? ujú, Eso, ¿cómo se llama eso? Esa leyenda de que Lacan es complicado, pues oye, no. Hay veces que es complicado y hay veces que es muy sencillo. Y Freud también, para que Freud tiene un estilo más literario, para mí, es el inventor del psicoanálisis. Es Freud, no Lacan. Y si Lacan se pone a reescribir a Freud, pues nos tendremos que apañar con ese lío, pero bueno, nos apañamos. Quiero decirte que no le veo yo mucha dificultad a la valentía. No hacemos los valientes y ya está. Pero que se puso a reescribir muchos conceptos de Freud sí que es verdad. Ya está bien. Pues pasó, lo llamó con otro término de otra materia que sacó él, más moderna, que estaba en uso, y le dio mucho éxito a él en su vida, el actualizarlo tanto a las materias que tenía alrededor. Pero Freud está ahí. José, Sí, quería empezar un reconocimiento, lo diría así, porque Elena habla del ombligo del sueño, ¿no? Y resalta, venimos del otro. Bueno, yo creo que eso es un aspecto, ¿no? Es decir, pero no dudo que haya algo que se recibe de esa letra del otro. Así me parece que ahí están los límites, quizás, lo diría así, del desciframiento. Hasta ahí lo digo con toda la propiedad, desde llegamos a un punto donde no se puede descifrar más. Ah, pero cuando te preguntaba la cuestión del goce, te preguntaba, ¿eso es goce? Bueno, la pregunta iba por el lado de si el goce surge de la marca. Yo no creo que el goce surja de la marca. Entonces, les voy a leer algo a propósito de este punto que encontré en el Yo y el Ello, que estoy trabajando, y que está en la página 33. A lo mejor nos ayuda. Dice, ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investidura de objetos resignada, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo, la identificación con el padre de la prehistoria personal. A primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto. Es una identificación directa e inmediata, no mediada, y más temprana que cualquier investidura de objeto. Me parece que es muy importante, porque Perdón, si Juanfe, ¿dónde ubicamos en está? este, ¿Dónde está esto? Perdón, en el yo y el ello, página 33, gracias. de nada. Si ubicamos este, esta identificación primera en la línea del nada amable ideal del yo, que es uno de los nombres que Freud utiliza en este texto para hablar del superyo, recuerden que el superyo no es una instancia pacificante, ¿no? Sino problemática. Yo creo que cuando ubicamos esto, la identificación primera o primaria, original, estaría enlazada a este punto. Y yo creo que en ese sentido está enlazado el sufrimiento. Pero me parece que el goce, que sería uno, es decir, el un goce, me parece que es anterior a cualquier identificación y a cualquier elemento objetal, lo diría así, porque creo que es previo. Entonces, es una, creo que mi investigación va más bien por este lado, ¿no? ¿Sí, Dice Teresa? que no sé. Sí, sí. Yo. y estaba escuchándote a las dos cosas a la vez, yo no lo puedo hacer, pero lo quería hacer y no. Espera, que hable otra persona que tengo que contestar. Isabel, ¿querías decir Sí, algo? simplemente preguntarte algo, eso de la prehistoria personal del sujeto, ¿a qué se refiere? Bueno, no, aquí no nos lo explica tan detalladamente, pero
En otros textos ha hablado de la herencia arcaica, ¿no? Precisamente referido al padre, especialmente en el Moisés, también Ujú. en Totem y Tabú y en otros momentos, ¿no? Yo creo que tiene que ver Sí, con la marca de la cultura, lo diría así. Ok. Pero la marca de ya, la pero cultura no es lo que pacifica, es Ujú. más bien lo que genera el malestar, por eso el malestar es en la cultura. Entonces, para poder pensar la clínica me parece, no se trata de llegar a a la identificación primera, sino poder, lo diría así, eh, ir más lejos que eso, ¿no? Es decir, salir un poco de eso para reconectarlo con la forma de goce de cada uno, porque antes de la identificación tiene que haber goce, si no la persona se muere, ¿no? ya puedo hablar. Aquí hay varias cosas que yo quería decir. Cuando tú estabas hablando del ideal del yo como algo que es una instancia, ¿cómo lo has llamado? Bueno, ¿Cómo lo has Freud llamado? hace referencia en este texto a dos instancias que a veces se plantean como equivalentes, ideal del yo ideal, pero No, que pero ¿cómo tienen has que ver con dicho el que era? super yo. Pero no, ¿cómo has dicho que era atemorizante? ¿Cómo era? Es que has dicho una palabra que no me acuerdo. Mm, no la recuerdo, ¿no? Bueno, una palabra que vamos, que no es Que no es pacífico, pacífico, eso es lo que... Pacificado. Ujú. que no es pacífico, ni pacificante, ni nada. Entonces yo creo que aquí el problema que hay, y lo voy a lanzar así, y no me lo toméis como definitivo, porque igual luego lo cambio, es que hemos pasado muchos años queriendo cómo reprimir al ello, porque es malo, en la estancia que goza, no sé cuándo es para ti, y aparecemos la IPA, sin darnos cuenta que el super yo y el ideal del yo, que está mucho más cercano a la superficie, y cuando digo superficie me refiero a la herencia filogenética de esa del habla de los seres humanos, al complejo de tipo ampliado de Totenita, a todas esas cosas de tipo simbólico, está mucho más cercano el super yo que el ello. Entonces, es mucho más mortificante el super yo que el ello. El ello es lo que produce la vida, produce el goce y ya lo veremos. En el yo y el ello, cómo eso va a estar impregnando, porque es el inconsciente, va a estar impregnando todo. Entonces, los análisis, eso claro que tiene efectos. Si estás todo el rato dejando sin tocar el super yo porque es simbólico, eso trae consecuencias muy fuertes, porque el superior dicta las formas de goce. Ya. Es un El imperativo, decía ello, Lacan. el ello es el singular de goce de cada uno. Y aunque no queramos, aunque nos empeñemos en que no, la persona va a estar regida por el ello, no va a estar regida por el superior. Y empeñarse en que el superior no se toca, no se toca. Es donde viene el lío. Pero digo que esto lo tengo que trabajar, pero es que yo he llegado a estas ¿Dónde está el conclusiones ya. empeño de que el superior no se toca? Se tocan ya. Es que hay que perturbar el goce. Todo el mundo entiende por Ah, el ok. goce. Hay que perturbar el goce singular. O sea, a lo mejor hay que perturbar el goce colectivo de Eso. lo que es una ideología, Vale, vale. que está ahí, pumba, pumba y pumba, dale que te pego. Con eso. Vale. Porque ese goce colectivo sí que está dictado por el superior y el ideal del yo. Entonces, cambia mucho el análisis. Eso lo quiero decir de una manera. Y luego tenemos resistencia, represión. Hay muchas palabras freudianas. Muchas Carácter. palabras freudianas que el hombre utilizaba para expresar lo que tenía que expresar. Bueno, ahora las iremos mirando. Pero quiero resaltar el abandono. El abandono para mí no es lo abandono por imposible. No, es posible. No es por impotente, perdona, que eso lo he dicho antes, Daya. No es por impotente, es que da igual. Yo qué sé. Mi hermano tiene celos de mí. Da igual, yo qué sé. Yo ¿cómo voy a hacer que no tenga celos de mí por mucho que yo me empeñe? Porque no me afecte. No me afecte puede ser un abandonar eso. Abandonar o simplemente está ahí. Otra cuestión que también se ha barajado. Fíjate, Elena, el autismo.
tiene la cosa esta de no hablar que tú comentas, pero al mismo tiempo la percepción es impresionante en el autismo. Los sonidos, el sistema perceptivo, estoy hablando del sistema perceptivo freudiano, los sonidos, es muy importante. Yo le comentaba, me alegra mucho que estés aquí porque le comentaba a José la imposibilidad que hay, le comentaba el otro día, o las anomalías que hay con el dolor en la esquizofrenia, Claro. que se pueden rajar algo o cortar una mano y no sienten dolor como les ocurra a un neurótico hacer eso, ni loco. Pero esos casos han dado en las esquizofrenias. Entonces, son cosas que, bueno, al hilo de la conversación voy diciendo, pero no, son líneas de trabajo, ¿eh? No, quiero que lo toméis, por favor, que me lo toméis por ahí. Sí, sí. Elena, tú. Uf, levanto la mano con una preguntita A y mí de me pasaba repente lo empieza, mismo. También me abres un campo reventaba. enorme. Estaba pensando en la pregunta que hacías también, Isabel. A ver, en lo de la identificación primaria, es que tela lo que dice aquí Freud, tela, Ya, vuelvo a ya. leer, ¿no? Eh, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana serán universales y duraderas. Esto nos reconduce a la génesis del ideal de yo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor relevancia del individuo, la identificación con el padre de la historia, de la prehistoria personal. Yo entiendo que eso es la marca. Ya. Entiendo que esta es la marca del encuentro con, que luego dice en una nota a pie de página que se puede, bueno, que dice del padre, pero que se puede decir parental, o sea, de los progenitores, no solo del padre, ¿no? En la nota a pie de página. A mí me parece que aquí está hablando de algo de esa marca de un encuentro. Mm. Y entonces yo no entiendo que esto es... yo no entiendo que el goce es previo a eso. Yo entiendo que el goce se instaura desde el principio. O sea, que esto es... lo que pasa es que no lo he pensado nunca, que es antes y que es después. José, es Mm. que haces preguntas que a mí no se me ocurren nunca. Son para mí también preguntas, ¿eh? A mí me dejas pensando, pero a mí esto me parece que aquí es o sea, la otra identificación de la que habla Freud en Psicología de las Masas, que es un poco antes que Sí, esto, sí, sí. Mm. es la identificación, nada más lo pone así, algo de la madre, del vínculo con la madre, pero ahí ya es otra cuestión. Es Mm. otra cuestión. Pero aquí es antes de que haya un vínculo, hay un encuentro que deja una marca, manda huevos, con perdón, y mandó una docena. Es que es, a mí eso me parece que es todo el cogollo. Yo por eso sí, ahí sí que pienso que es todo el cogollo de, bueno, el cogollo, es que no sé, ya decir cogollo parece que de al límite de lo que podemos llegar, eso Sí, es, sí, sí. que no sé, que creo que repito lo mismo, pero en fin, en fin. Y hay, con respecto a lo que decías Isabel, ¿qué quiere decir aquí cuando habla del padre de la prehistoria personal? Yo no lo explica. Yo creo que algo del encuentro, eso, del encuentro con un padre, con un padre o con una madre, pero yo entiendo que aquí Freud habla del padre porque el padre es el que nombra, el que da el nombre, en principio, ¿eh? Para Freud el padre es el que da nombre. Pero bueno, o sea, yo creo que es algo de eso, del encuentro, sin más, ¿no? Ahora, si me permiten, ¿no? No puedo evitar vincular lo que estamos conversando con una obra que se produce en el mismo lugar o en la misma zona para 1919 de Hermann Hesse, que se llama El Sinclair de Hermann Hesse. Sí. Y allí cuando es la historia de dos jóvenes que se conocen, Damián de Hesse, Damián y Sinclair, y se identifican el uno con el otro porque son gente diferente al resto. ¿Y cómo se identifican? A través de una cosa que ellos llaman el estigma. Y el estigma lo llevan en la frente. Igualmente lo llaman marca. Mm. Entonces esas personas que son distintos y que han tocado el mal, son identificados por un estigma y se identifican ellos entre sí.
para comunicarse de una manera específica, ¿no? Entonces me preguntaba yo, ¿por qué primero aparece la marca del ombligo como un no hueco, sino como una marca? Mm, Y además de eso, de ser no hueco, es marca, es estigma y es vinculado a la placenta. Pareciera que hay una singularidad allí que me permite a mí vincularlo con esta singularidad que describe Hesse, que no es casual que sea un premio Nobel precisamente de 1919, ¿no? Entonces, mm, son dos ideas sueltas que las dejo por aquí porque no puedo evitar vincularlo, igual que con la prehistoria. ¿Por qué hago la pregunta de la prehistoria? Porque en la metódica autónoma de las historias de vida que nosotros utilizamos en la escuela en la cual yo me formé, le preguntamos no al sujeto sobre la prehistoria, sino que la tomamos en cuenta. O sea, el sujeto cuenta su historia de vida y a través de lo que cuenta, de lo positivo de su historia de vida, podemos entender su prehistoria, de la cual él puede hacer referencia o no. Y esa prehistoria siempre se va a referir a lo contextual, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de hilar si mi maestro, mi formador en el área, que era español, de dónde sacó estas categorías y además era psicólogo, ¿no? Entonces, me llama la atención. Por eso les digo, un poquito enredado lo que planteo, pero por ahí anda la cabeza, ¿no? bueno, Em, Me causa duda porque los dos hermanos tienen la misma marca, entonces lo singular ahí no lo podría ver mucho, vería No, más lo no son, particular, son amigos, son amigos. los amigos. Ajá. Por el lado de, vale, mezclo lo que tú planteas con lo que venía diciendo Elena para introducir lo que estaba pensando sobre la identificación primera. Esa identificación primera es a lo que la persona le dé la gana. De todo lo que hay es a lo que le dé la gana. Hay una elección. Por ejemplo, si los recién nacidos no tienen color de ojos, hay un color de ojos que puede ser una identificación a uno de dos, por no poner nada simbólico. Si hay una elección, hay una tendencia. No tiene por qué ser de sentido, pero mm, ya hay goce. Lo pienso por ahí, ¿eh? Mm. Sí, José, por favor. sí, a propósito de esto de la prehistoria, lo que me parece que podría aportar es que no se trata la historia, lo voy a decir así. Y eso me parece que es muy importante. No es la historia del sujeto. Eh, en ese sentido, podemos pensar con Freud que no es algo que ha sido consciente y luego reprimido y se ha quedado allí reprimido, sino que Freud se refiere a eso como algo que se ha podido transmitir, eh, lo diría así, no sin los padres, porque hace la referencia a la cuestión paterna o materna, pero que habría que preguntarse si precisamente no es este, algo que tiene que ver con el modo de goce de los padres y también de los modos de goce incluso de la cultura, ¿no? Ciertos modos de goce son desechados por una cultura, eliminados en una cultura, ¿no? Entonces podemos pensar que pertenecer a una cultura implica privilegiar unas cosas y restar otras, ¿no? Pero en todo caso, si no es algo que ha sido consciente, tampoco es algo que es susceptible de, este, digamos, de poderse hacer consciente. Freud es muy taxativo en eso, ¿no? Y aquí lo dice, es una identificación directa e inmediata, no mediada, pero ¿qué es lo que nos coloca allí en esta identificación primaria? Lo dice con todas las letras, la génesis del ideal del yo, que en este texto podemos decir la génesis del super yo. Pero para ese momento ya hay ello y ya hay yo.
Mm. Entonces no podemos pensar que el goce surge en el encuentro de la identificación primera. Yo creo que quizás habría un punto de fijación allí. No, 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 hay un punto de fijación, hay un punto de mandato. Ya, se convierte en imperativo. Sí. A mí escuchándoos me da la sensación de que hay mucho interés, curiosidad por el origen del simbólico, origen en los tiempos, y el origen del lenguaje. No, no hay solución, no se sabe. Y luego los modos de goce. También quisiera recordaros que tenemos que tener clarito lo que es el goce. ¿Alguien sabe decir lo que es el goce? Hay goce, pero ¿qué es el goce? Mm. Yo tengo una respuesta, ¿eh? Pero no la digo. Sí, Elena. Dila, 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 Teresa, por favor. No, pero decir algo, porque yo del goce no he hablado aún. Pero me estáis ahí hablando del goce primero, luego después, antes, pero el goce, ¿qué es el goce? ¿Va así? Claro, es que lo nombráis, No, ya, ya, creo ya. que no lo he dicho, lo del goce aún. Ya, 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 ya. ¿Qué es el goce? Ah, José, ¿tú qué? ¿La primera la palabra o no sé qué? Bueno, Dilo yo del goce. yo diría que el goce eh, está regido por el principio del placer, lo diría así. Es el principio del placer. Bueno, definido como Enredante, que no hace más que enredar. ¿Qué es el principio del este, placer? la búsqueda del placer para un individuo, quizás. No, y Ya que allí, has fíjate, dicho. ahí no digo evitación del malestar, Voy a porque quedarte tengo con la una palabra pregunta. búsqueda. ¿Qué? Perdona. ¿Qué? Digo que ahí no digo evitación del displacer, porque tengo una pregunta. Es decir, es a partir del yo y el ello también, que Freud distingue el dolor respecto a otros elementos del funcionamiento psíquico. Y entonces me puedo preguntar si efectivamente hay un principio de placer-displacer o si serían dos principios distintos. Pero bueno, Freud lo planteó como uno solo. ¿Una? ¿Qué es el goce? Eh, ya no sé, ya no sé. Yo estaba pensando en lo que es que ¿qué es el goce? Ya Teresa contesta, pero y No, es contesta y que luego no, le creo que pregunto es a José. importante, creo que es importante porque es que lo decimos mucho. Mm, Lo que es. mm, mm. Sí, no sé, a ver, además a mí me parece, fíjate, bueno, voy a decir una cosa que es por lo que levanta la mano lo que decías, José. A ver, claro que tiene que ver esa marca, claro que tiene que ver algo ¿cómo no? Con algo del goce de los padres y demás, pero no es es algo que se encuentra, se da, se produce, Mm. no viene determinado como la genética, no sé cómo Ah, decirlo. no, no, claro, claro. Es algo que se juega y se Mm. juega en el encuentro-desencuentro. Ya, ya. Eso entiendo yo. ¿Que tiene que ver con el pre? Claro que sí, y estoy de acuerdo contigo, con lo de la prehistoria, quiere decir que es antes de que haya historia. Eso, no tanto una cuestión filogenética solo, sino antes de que sea historificable la vida del sujeto, ¿no? Pero bueno, Mm. con respecto a la cuestión del goce, es que claro, es verdad, porque, por ejemplo, eso es un término de Lacan, no es un término de Freud. ¿Mm? Mm. Yo sí que quería preguntarte, Teresa, que nos digas, porque Freud habla de placer y de displacer, de satisfacción pulsional, pero no habla de goce. ¿Mm? Sí que habla de goce Freud. Freud habla de goce cuando no habla de goce con la palabra goce, es una cosa para mí de los enredos de Lacan, porque es que queda muy bien, Louis Sanz, la alegría, no sé qué, el impulso, pero Freud está para mí
no tan bonito dicho, pero no se puede llegar a tensión a cero. Ya. ¿Cómo? La tensión no puede bajar a cero porque es la muerte. Mm. Entonces el goce es un estado tensional, la persona que tiene, porque si no, no, o sea, se muere, eso es freudiano. El principio del placer no puede llegarse a una homeostasis cero, tiene que estar, eso es el goce, es algo que está en tensión. Por eso recurre a la palabra y se niega a traducirlo Lacan por enjoy en americano, porque sí que tiene una sensación de, de no, es tensión. Y la palabra goce lo explica muy bien tanto en castellano como en francés. Un estado de tensión. Entonces, el goce de los padres. Simbólico. O sea, una cosa simbólica a la que llamamos, estoy hablando de los padres primordiales. Simbólico, una cosa que se ha transmitido en una cultura determinada como modelo. Eso hace que todo el mundo esté en tensión. Pues si no lo cumples te van a castigar. Diría yo que es un mandato. Y si lo cumples, pues no sé, no tienes problema y no pasa nada, no te van a recompensar tampoco. Es que eso es lo importante, no te van a recompensar tampoco. Con el dolor coincido contigo, es un estudio que hay que hacer ahí a ver qué pasa. Yo no sé si puede mezclarse con el placer, no lo sé, no lo sé, porque yo el placer no lo entiendo como placer, no lo entiendo como algo placentero, Sí, no, sí. lo entiendo como algo tensional. Sí, sí, yo también. Ay, Pero lo digo porque hay una diferencia respecto al dolor. El dolor sería directo, no pasaría por los eslabones de conexión. Entonces me parece que es interesante. Bueno, ya lo abordaremos, pero ¿No pasa Freud por los tomó eslabones de qué? ¿Has dicho? de conexión. Freud toma el término de, ¿cómo se llamaba este hombre? Del de la psicofísica, Fechner, de Theodor Fechner. Vamos a principio. Sí, sí, sí. voy a tomar un segundo la palabra y me tengo que ir. Me Si nos tenéis Sí, que vamos ir, todos yo ya. pero también. me ha quedado una cosa ahí que es que no la quiero dejar. Me ha quedado ahí una cosa con respecto a lo que decíais tanto Laia y Teresa, hablando del superior. Yo no creo que Teresa, yo no creo que el superior es, ¿cómo lo has dicho? O sea, el superior es particular de cada uno. Me ha parecido que hacías una referencia como una cosa son los ideales de una sociedad y las normas de una sociedad, pero el superior como tal es particular, ¿no? No lo puedo entender yo como, En- ay, en- pues, pues entonces, entonces, Lleva, lleva entonces parte, es a lleva parte. debatir. entonces la identificación primera también sería particular Claro, si nos totalmente, atenemos, si nos tenemos totalmente, a para este mí, Freud, ¿no? totalmente, totalmente particular, Ya, ya. totalmente No particular. singular. Bueno, singular y particular, tengo que pensarlo. Vale, Yo vale. me tengo que ir, pero bueno, Venga, es venga. un tema. Me queda un poco con la Seguimos. cosa de que no hemos podido trabajar más lo del yo y el ello, ¿no? Pero bueno, No, no, lo No, trabajaremos. vamos a empezar con el yo y el bueno, ello. Lo me tenía trabajaremos que haber a la ido letra, y me he seguramente. enredado estupendamente. Un gusto, vale. Muy bien. Vale, vale. Chao a todos. Gracias. Un A beso, ti. ¿eh? Nos Chao, vemos chao. el 17. Vale. Adiós. Hasta Chao, ahora. chao, chao. Adiós.